Hola a todos y bienvenidos a nuestra nueva serie de podcast, Café sin Cookies. Querría decir que la idea fue mía, pero Raúl García vino con... Tengo los royalties, no te preocupes, el copyright ya. Ahora presento, no se dedica a marketing, pero podría perfectamente dedicarse a marketing. Y bueno, lo que vamos a repasar en estas series es Microsoft Seguridad. ¿Vale? Vamos a ver diferentes puntos de vista, técnico, valor añadido al partner, comercial. Intentaremos traer diferentes personajes dentro del sector para que aporten un poco de su experiencia. Y bueno, hoy contamos con Cristina, de nuestros PSS. Encantadísimo de estar aquí. Un placer. Y Raúl García, Project Manager para Ingram Micro. Bien hallado, muchas gracias compañero. Y yo, Manuel Muñoz, y mi Vendor Manager para Microsoft Seguridad en Ingram Micro. Vamos a repasar Defender y Purview Suite, esas novedades que supongo que todo el mundo ya ha escuchado, ver un poco qué supone para el partner, qué supone para el distribuidor y también por qué Microsoft ahora mismo ha hecho este avance y qué supone para todo el mundo. Empezamos a ver un poco quizás ecosistema, muy genérico todo, cómo vemos ahora mismo ciberseguridad, cómo está avanzando y quizás para hacerlo un poquito más estrecho y acotarlo con la IA. Sí, yo creo que tenemos que tener claro que la inteligencia artificial, bueno, ha venido para quedarse, ¿no? Eso es lo principal y que viene con muchos datos, muchísimos datos los cuales yo creo que no podemos controlar. Es algo que está a la orden del día y tenemos que saber, uno, dónde están alojados, si están en un entorno cloud, si ese entorno está protegido, si no está protegido y cómo podemos adaptarnos a esa nueva avalancha. Yo creo que el sector cada vez está siendo más consciente de, oye, por qué los datos son importantes y que la inteligencia artificial al final pues, también puede ser un riesgo si no estamos protegidos con la ciberseguridad. El otro día me comentaban, oye, pues más del 60% de las empresas creen que van a recibir un ciberataque a través de inteligencia artificial. No sé si pensáis lo mismo, pero es algo como que ya tenemos totalmente... una realidad. Efectivamente, interiorizado. Con lo cual, bueno, pues yo creo que una de las cosas que sí que Microsoft aquí está dando un paso adelante a través de la inteligencia artificial es, en vez de sentarnos en el ciberataque, vamos a sentarnos en la ciberdefensa, ¿no? Absolutamente. Estamos tratando más de 78 billones de datos al día. 78 billones. ¿Para qué? Pues para dar una respuesta mucho más predictiva, más rápida, ¿no? Frente al resto de competidores y fabricantes que hay en el entorno. Sí, es la frase de si me atacan con IA, ¿por qué no mejor defenderse con IA? ¿no? Exacto. Claro. Es el enganche, al final se trata de ver y prepararse, ¿no? Si os fijáis, si ponemos un poquito de historia, voy a hacer un short long story aquí, en el año 2000, hace 25 años de esto, fijaros la noticia que voy a dar porque somos de la generación del Wallman, muchos, nos atacaron con el virus I Love You, no sé si os acordáis de aquella historia. Bueno, pues fue un ataque masivo que lo que en realidad hizo fue generar pues, unas pérdidas de más de 5.500 millones de dólares a nivel mundial. Pero era un ataque muy general, al final toda esta inversión y esta recuperación era más en la pérdida del dato. No se tenía en cuenta ni el sujeto ni a quién iba dirigido, sino que cogía tu correo electrónico y aquello pues voy a abrir porque alguien me tiene cariño y me ha dicho que me ha mandado aquí una cosa. Y ahí accedía a tu cierta dirección, ¿os acordaros? Bueno, pues ahora estamos justo en lo que comentaba Cristina, ¿no? En esa inteligencia artificial que ataca, que es mucho más selectiva, ¿no? Que está aprendiendo no solo de la empresa, sino del uso del usuario, del día a día para ir al eslabón más débil. Que al final es donde está el riesgo, ¿no? En buscar ese eslabón más débil de la compañía, que es el que va a hacer clic, y a partir de ahí aparecen muchas consecuencias, secuestro del dato, información perdida, hay mucho más ahí. Y por consolidar un poco la información, este año 2025 hemos crecido un 160% en ataques, con respecto al año 2024. Que esto no es por asustar al personal, pero es el dato. Esto es una realidad, entonces va creciendo. Nos sitúa, ¿no? Nos pone un poco en antecedentes de dónde estamos y si no nos protegemos, ¿a dónde tenemos ir? Sí, exacto. Y por las dos partes. Una parte del lado malo, exacto, con la de fácil ahora mismo es atacar, es entrar. pero luego la parte buena. Hoy en día hemos avanzado muchísimo más en aplicar IA a todo ese entorno que no podemos controlar. Aparte del dato, como has dicho bien, la cantidad ingente de datos que tenemos hoy en día es imposible de controlar, es simplemente imposible de controlar. Totalmente. Y en la parte negativa, una cosa que es interesante es que ha crecido tanto en volumen, es decir, como comentabas, ataquemos a todos los que podamos y a subir exponencialmente, pero luego está la parte específica.
Si alguien quiere hacer target en esa persona, la manera de correlacionar datos es mucho más efectiva ahora, con lo cual es que puedes pensar que es esa persona muy fácilmente porque... Hombre, Claro, exacto. Voy a atacar a recursos humanos con este virus concreto. Y a partir de recursos humanos haces cascada, todo lo que pueda entrar. Una cosa que muchas veces en presentaciones, a lo mejor con equipos que están empezando en ciberseguridad y eso, una cosa que siempre digo es que hoy en día se ha democratizado para lo malo y para lo bueno. En el lado malo, que hoy en día, incluso alguien que no tiene conocimientos muy avanzados de ciberseguridad, puede hacer un ataque. Sí. Porque ya tiene esa parte entre medias que va a facilitar ese acceso. totalmente. Un adolescente en Canadá, en su sótano, con 14 años, ¿Cómo hoy en día capaz? puede hacer daño. Y lo hace. No tendría maldad, pero lo hizo. Y Sí, sí, lo sí. hace, y lo hace, y lo hace. Yo creo que aquí por eso creo que es fundamental no dejar de trabajar con la inteligencia artificial porque es algo en lo que vamos a vivir con ello, sino trabajarlo de forma lo más segura posible y pasemos de una actitud muy reactiva a totalmente predictiva. Y yo creo que ahí lo esencial es aprender muy bien dónde están los límites a los cuales podemos llegar. Claro, exacto. Es la pregunta de ¿y por dónde empiezo? Exacto. Que es lo que nos ha traído hoy aquí. Sí, sí, 100%. Pues la siguiente pregunta obligatoria, metiéndonos ya un poco más en producto, Defender. Y Defender en la parte de SMB, como attachment para Business Premium. Yo creo que aquí hemos tenido un avance espectacular. Los nuevos add-ons de seguridad en la parte tanto de Defender como de Purview, pero ahora en el caso de Defender, nos ha dado la solución unificada para una cobertura general. Y eso nos simplifica interlocutores, nos hace que podamos hacer con una única capacidad solución a varios tipos, ¿vale? de licenciamiento. Y como un ejemplo, dentro de Defender, de la suite de productividad para Business Premium, tenemos Defender for Endpoint, Defender for Cloud, Defender for Identity, Sí. cosas que antes teníamos que contratar de manera totalmente independiente. Y ahora en una única SKU tenemos absolutamente todo hecho. Yo creo que el simplificar, como decíamos, tanto los proveedores, interlocutores, incluso soluciones en una única nos va a ayudar muchísimo en este entorno tan sumamente complejo a tener la vida un poquito más ordenada. Y otra cosa importante, no sé cómo lo veis vosotros, pero siempre tenemos en mente que las soluciones de seguridad de Microsoft estaban como un poquito por encima de la media en cuanto a precio, ¿no? Y a mí me encantaría recalcar hoy en esta conversación que estamos teniendo entre amigos que hemos logrado estar incluso en más de un 65% de ahorro Sí. frente al Absolutamente. de proveedores con una suite completa, con lo cual nos sitúa en una situación, bueno, pues muy buena, ¿no? Pues, yo creo que en la parte de Defender estamos bastante en casilla de inicio. No, totalmente, además que sí. Pero fíjate, hablamos de cómo era la infraestructura de seguridad en el puesto de trabajo sin la llegada de M365 y el cloud. Había lo que se llama un SIEM, que es básicamente pues, cómo gestiono mi entorno de información y de seguridad, con un entorno multi-vendor, multifabricante, donde al final pues, aparecen pues, grandes players aquí, ¿no? Había como pues, un Oracle, un Cisco, hay muchas compañías allí. Fijaros, eso ha cambiado totalmente con ese entorno colaborativo del SIEM de M365, que es donde estamos trabajando con herramientas que se hablan entre sí. Ese es el mensaje, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, esos productos que tú comentabas empiezan a trabajar, ¿cómo le llamamos? Un guardián dormido, que es como yo lo defino, la parte de Defender, para no solamente alertar, sino alertar antes de que ese correo se abra, entender qué es lo que están dando. Por supuesto, la intervención por detrás del departamento técnico es fundamental para saber, porque dar falsos positivos es algo bueno, ¿vale? Pero también puede ser un mal ganador de un concurso que te toque un correo donde te diga no lo veo sospechoso, y eso entre, ¿no? Y ahora ya nos ponemos en el año 2025 actual, casi 2026, donde estamos, y no solo trabajamos con un dispositivo, nadie de los que estamos aquí, tenemos multidispositivos y accedo al móvil. Y conectándola de todos lados del mundo. Ahí de que lo lleva. En la oficina ya la no. conectividad es un hecho. Sí. Exacto. Entonces no hay que preocuparse únicamente por qué hago con el flujo del correo en el entorno de nube, que sí, que es la parte del Defender M365, que lo cubre bastante al 100%, diría, sino que la parte del multidispositivo es importante. O sea, llegar en cualquier dispositivo donde puedas trabajar, en un hotel que te puedas conectar y que la seguridad siga estando activa, eso es algo del presente y actual, porque al final tú sigues trabajando y estamos conectados en ese entorno, ¿no? Totalmente. Sí. Y además,
has comentado el tema de SIEM, que al final pues eso normalmente es para servicios de SOC. Y siempre hemos visto todo esto como el partner grande, para empresas grandes, para multinacionales que tienen presupuesto y constancia de que la ciberseguridad era muy importante. Hoy en día se ha quitado totalmente el es importante, no es importante, es crucial, es decir, no hay avance sin ciberseguridad porque entonces no avanzas en tecnología, exactamente. No. Y ahora mismo, por ejemplo, con Defender lo que comentabas, ahora mismo ya el rango de clientes es total, no hay excusa. O sea, ahora mismo ya lo bueno de todo esto es, como comentabas, a lo mejor Microsoft podía percibirse como un poquito fuera de ese rango SMB o de empresa pequeña. Hoy en día, una comparativa de precios con capacidades versus los mayores fabricantes hoy en día de ciberseguridad, no tiene nada, o sea, ni nada que envidiar y muy por delante en muchísimos casos. Yo creo que lo bueno es que tenemos café para todos, ¿no? Es decir, del tipo que sea, del gusto que sea. Y eso antes pues no lo podemos decir de una manera tan contundente. Exacto. Al final, pues esta suite de productividad está muy relacionada con la parte de SMB, de la parte más pequeña de la cadena de la empresa. Pues si tú tienes hasta 300 empleados, pero, oye, también tenemos la misma suite de Defender y la misma suite de Purview para los más grandes, con lo cual lo que sí que tenemos que dejar un poco constancia es que el ciberataque no entiende de tamaño, no entiende de grande, Absolutamente de acuerdo. sino entra. Eso normalmente llevamos viendo años donde la empresa media es la que por estadística tiene más. mayor número de ataques y mayor efectividad de ese ataque, porque al final, una cosa que también comentamos mucho cuando empezamos a hablar de qué hace Microsoft hoy en día y cómo está avanzando para eso, para democratizar todo este servicio de seguridad. Y es que al final las necesidades de una empresa pequeña son exactamente las mismas que una enterprise, son las mismas. Tal cual. Cambia obviamente la superficie de ataque, puede cambiar que tengas vectores de ataques un poquito más desprotegidos porque tienes muchísimos empleados o trabajando desde mucho lado del mundo, pero las necesidades son las mismas. La vulnerabilidad también, o sea, yo creo que al final todo el mundo se siente un poco en la misma situación ante un ataque, independientemente, o sea que cómo nos debemos defender o cómo nos debemos preparar para ese ataque es igual, tengas el tamaño que Tal tengas. cual. Consejito del día, aquí está claro que implementar en inteligencia artificial, si detrás no hay una capa de seguridad, el dato se vuelve anárquico. Ahí está. Ahí sobre todo lo que va a añadir es más esa proactividad, Exacto. esa correlación de datos para anticiparte al ataque. Es donde Microsoft es tan fuerte, además. Sí, aquí podemos decir con contundencia que somos la empresa más segura en ese sentido, no solamente por lo que invertimos, sino por lo que trabajamos para predecir un 80% más rápido que el resto de nuestros competidores todas esas amenazas que estamos recibiendo día a día. Sí, porque esto evoluciona cada día, sí, a diario. Y que además eso trae otro punto a favor de Microsoft, que si comparas Microsoft con cualquier vendedor de ciberseguridad, hay una cosa que es innegable y es Microsoft va a proteger un entorno Microsoft. Es decir, está en su propia casa y protegiendo su propia casa. A nivel de implementación, integración, va muy por delante del resto. Pues que encima la seguridad viene toda también modo plataforma, como comentabas, un paquete completo. Eso es. Entonces, a nivel de efectividad es innegable que por lo menos es la opción, o es una de las opciones más efectivas del mercado ahora mismo. Tal cual. Saltamos al siguiente que nos quedamos sin tiempo. Purview, tema de datos, protección de datos. Pues sí, yo creo que aquí, y llevando un poco paralelismo con lo que hemos hablado de Defender, otra vez volvemos a conseguir tener una única SKU, una protección completa de manera simplificada. Y lo que para mí ya no tiene duda es que la protección del dato es crítica en nuestros partners y nuestros clientes a día de hoy. Cómo avanzan las regulaciones, cada día una nueva. En un mundo tan digital. Efectivamente, y que hay muchísima regulación literalmente diaria, ¿no? Luego la adopción de la IA, que pues eso que nos lleva a que la protección y la gobernanza del dato sea básico en las prioridades que tenemos que tener. ¿Qué nos permite esta add-on de Purview? Pues básicamente lo que nos hace es, oye, los datos van a estar clasificados de manera correcta, vamos a cumplimentar todas las regulaciones, vamos a prevenir esa pérdida de datos que antes no teníamos. Pero a ver, para mí no es solamente esa protección completa del dato, que como decíamos antes es fundamental en este mundo de inteligencia artificial, sino cómo le damos valor a nuestros partners gracias a estas suites, ¿no? En concreto las de Purview. Bueno, pues desarrollando también servicios, ¿no? Gestionados, viendo cómo de manera estratégica puede evolucionar y diferenciarte de lo que hay en otros partners y con otros clientes, pues porque puedes hacer assessment, puedes hacer auditorías de distintos tipos, pero otras, o sea, nos da la posibilidad de ganar un poco más aparte de la venta al uso, ¿no?
transaccionar. Datos tan básicos como mi tarjeta de crédito, el número de la seguridad social, están in the air, vamos a decir, pero es que eso es el dato en sí, ¿sabes? Entonces, todo eso que está por detrás, más la parte reguladora del NIS2, DORA, todo esto está de moda encima, a día de hoy tiene que ser un pain, un dolor de cabeza para muchas compañías que necesitan esa regularización. Vuelvo al principio, consejito número 2 del día. Si no hay una regularización del dato, si no hay un agente que trabaje en todo eso, cualquiera puede acceder a tu información o la tuya. Y a partir de ahí se abre. Sí, totalmente. No, es así. Hay como, desde mi punto de vista, como 3 tamaños de seguridad y evidentemente el más básico es el que desde ya Copilot ofrece, que no lo hemos mencionado, pero la gente en sí está muy de la mano de todo lo que estamos hablando, porque al final Copilot más la parte de Defender y Purview es uno en sí. Claro. Sí. Entonces, esa seguridad ya y privacidad que Copilot Chat ya ofrece en el dato, pues es como quien dice la primera capa básica, ¿no?, de que tu información está, entre comillas, enorme, pero a salvo. Eso sí, que sabemos que hay mucha más gama en el mercado de inteligencia artificial, ¿no? Eso ya, de momento, ya nos da cierta tranquilidad. La parte número 2, pues todo lo que comentaba Cristina, ya estamos hablando de un Defender Endpoint que es vitaminado, voy a decir que es un producto mucho más vitaminado, que va a ser ese guardián dormido, me remito a lo que he dicho anteriormente, de decir, voy a trabajar para decirte qué te está pasando, cuándo te está pasando y a quién están atacando. Una cosa muy chula que estuve trasteando ayer, me puse a ver vídeos por la noche y dije, voy a ver qué es esto, es que el propio Defender analiza cómo trabajas tú, tu comportamiento. Claro. Está diciendo, vamos a ver, ¿a cuántas horas dedicas a escuchar a tu jefe? ¿Cuántos al mail? O sea, al final te analiza el día a día. Sí. Y ahí aprende. Sí. Y dice, a ver, este correo nunca le ha llegado. O a ver, este dominio no es... Fíjate tú a dónde llegamos, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que hablábamos antes de tener una actitud reactiva o predictiva, ¿no? O sea, lo que hace, esa es la palabra. Al final es, oye, después de este estudio, ¿cómo preveo un poco cómo va a ser tu día a día? Y cuando vemos que algo no está funcionando, automáticamente ya nos ponemos en barrera, ¿no? Y eso además lo interesante, has comentado antes el tema de SIEM y de SOC. Antiguamente, un SOC era una sala con 27 chavales mirando el logs todo el día. O sea, dime qué cerebro puede hacer eso durante 10 días. Eso, ¿eh? Y sobre todo correlacionar una cosa con la otra, porque incluso el cerebro más espabilado del mundo va a tener mucho problema en saber que esto lo ha visto aquí, pero se está produciendo también aquí. Entonces, la idea es que la IA es ese cerebro que va a correlacionar y va a ver cosas que nosotros nunca podemos, que el cerebro humano no va a poder ver. Y en esa parte de predecir es muy importante. Sí. Al final, con partners pasa muchas veces que dicen, no, es que yo a mis clientes les protejo con X, en esta área de ciberseguridad, por ejemplo, pues a nivel de endpoint, a nivel de correo, lo que sea. Porque el problema es que tú no puedes trabajar por partes independientes de ciberseguridad. Claro, exactamente. Eso es. Tienes que aprender a identificar eso, el comportamiento de Raúl. Raúl no se conecta desde Austria normalmente, porque hoy antes no. Claro. Bueno, los miércoles que vas a tomar café con tu amigo Benchmark o como se llame. Pero es verdad, eso hoy en día es muy difícil de controlar, pero gracias a la IA y como Microsoft provee ese servicio, no dependes de una persona espabilada. Sí, yo creo que nos estamos adelantando, ¿no? Vamos un paso un poquito más rápido para intentar interceptar cualquier uso que no sea frecuente, efectivamente. Y ahí pues identificamos algo e intentamos levantar un poco la mano. Y ese es el objetivo. Yo creo que dar ese paso hacia adelante y tener siempre una respuesta mucho más rápida que el resto. El ir por delante en el acto delictivo antes de que la inteligencia artificial evolucione también para alimarla, vamos a decirlo así. Claro. ¿No? Es el trabajo que nos lleva aquí. Sí, es así. De hecho, porque hoy no tenemos tiempo, pero lo que Microsoft también ha anunciado hace poco, el tema de agentes, es ya otro paso más adelante. Ya no es la solución, ya es qué pasa con la solución en sí. Y eso, por ejemplo, es otra parte que diferencia mucho lo que está haciendo Microsoft con lo que está haciendo el resto. Se están moviendo en esa idea, y estamos en la idea de plataforma, y estamos en la idea de mensaje completo y muy 360. Exacto. Pero es que esto ya es, incluso si incluso la empresa no está pensando en que tiene que ser 360, algo le va a decir, oye, gente, por lo menos ten en cuenta esto. Claro que de Microsoft está metido. Dedicaremos otro momento, ¿no? Sí, bueno, pero una apuntada para el episodio. Que se lo merece. A gente con cookies, ya lo veremos, para el siguiente. Esas cosas te las dejo a ti, eso ya lo sabes. Sí, ya sabes, para ese contenido disruptivo y te quieras. Y bueno, ya la última pregunta por cerrar un poco, valor. Al final, todo esto
creo que es muy claro para todo el mundo. Esto tiene valor, estas soluciones traen muchísimo al mercado, pero claro, los partners no saben muchas veces por dónde empezar o dónde meterse cuando viene ciberseguridad. Sí, es muy buen punto. Yo creo que al final hay que saber un poco qué es lo que tenemos y luego cómo podemos optimizarlo, efectivamente dando valor a los partners. Y una de las mejores formas de hacerlo es con nuestros programas MCI, que al final lo único que nos hace es agrupar tanto incentivos de cualquier venta de solución, ya sea pues de trabajo, de seguridad, los unimos, unificamos, optimizamos y tenemos ahí dentro también una serie de programas. ¿Qué tipo de programas? Por workshop, assessment, briefings. ¿Qué es lo que nos van a hacer estos programas? Pues acercar al final a los partners, que es lo que queremos, pues datos de uso, ejemplo, para que entiendan por lo que hemos estado hablando aquí. Oye, pues me llega un correo que no es el correo que normalmente me llega. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Están entrando de un sitio que no es en el que usualmente entro? ¿Qué ocurre? O sea, dar ejemplo de la vida cotidiana. Casos reales. Efectivamente, casos reales de lo que realmente pues, nos puede pasar con un ciberataque. Y eso lo trabajamos mucho para ponerlo un poco en la mesa de los clientes, que al final son los que tienen que estar pues con toda la información de que hay. Y eso unido, por supuesto, a lo que Incam pues, tiene también en sus manos, ¿no? Estamos cerca, cada vez más cerca, y podría acercar la silla y estar aún Más más cerca cerca de todavía. Microsoft si cabe, pero es cierto que esa alianza es real, además es un camino ya recorrido tiempo atrás del cual estamos muy orgullosos de decir que escuchamos, porque al final no es tanto el qué podemos plantear para que el partner en el canal B2B sepa lo que hay que hacer, no, es escuchar para entender qué podemos hacer para esa adopción, es la palabra, ¿no? Adopción, Sí. evangelización, llamarlo un poco en las dos líneas, porque la inteligencia artificial no nació hoy, viene ya de 3 años atrás y ahora estamos en un momento muy clave, ¿no? Y ahí aparece, pues junto con los recursos que mencionas, ese plan de medida para cada partner. Y aquí hago este hincapié y este énfasis porque es importante entender la tipología del cliente final, la tipología del partner, la experiencia, todo lo que tiene ese partner para poder llevar de la mejor manera todo lo que venimos comentando desde el principio, ¿no? Y aparecen muchas rutas, las cuales yo creo que las que más mejor han funcionado, pues son las prácticas, ¿no? Los laboratorios en sí. Nos han pedido, oye, me encanta Purview, pero lo quiero adaptar a mis clientes y quiero entender ¿Cómo lo hago, no? cómo etiqueto, qué hago, pero desde cero. O sea, C2 puntos, entro en el ordenador, ¿cómo empiezo con Purview? Y eso nos ha funcionado muy bien. Muy bien, Y esos laboratorios, además, cada año tenemos pues, full de audiencia y lo vamos a repetir, de hecho. Pero en marzo, abril, Coming Soon, hago un poco de spoiler y publicidad, pero haremos esos 2 eventos porque nos lo han pedido encarecidamente. Dirigidos exclusivamente a la parte de IT, a que sean los Dale el desarrolladores. lenguaje, ¿no? Al que tenemos que llegar. Y porque es importante la parte comercial de todo esto, pues la parte técnica. Al sin final, duda, si el técnico no está a gusto con una solución y no sabe cómo va a trabajar su lunes a viernes con esa solución, se pasa muy difícil. Entonces ese valor añadido de Ingram es muy importante para Sí, para los sí, partners. hay que hablar los 2 lenguajes, el de negocio, para saber lo que ha comentado Cristina, cuánto estoy ahorrando y qué puedo hacer con las soluciones de Microsoft, no es lo implanto, sino cómo lo utilizo. Sí. Y luego la parte técnica, que al final desarrollan ahí mucho más, con la parte de agentes que va a caer, aquí hay una revolución. Y esas 2 patas van a ser fundamentales. Entre medias, pues agregamos mucho más ingredientes a esta pizza, ¿no? Hacemos esos workshops que decías, Cristina, los hacemos también dedicados, hablamos de qué es Defender desde cero, incluso metemos soluciones como Intune, que ya quieras que no también está ahí para la gestión del dispositivo, que también nos los están demandando. Hacemos muchísimo clases prácticas, sobre todo en los entornos del cliente final, ¿no? Porque aquí hay como 2 líneas, ¿no? De las soluciones a partner y al Sí, al cliente final. Y no nos hay podemos que olvidar ir allí. ninguna de las dos. No, hay que ir allí, hay que ir allí. Entonces, hay que entender a ese cliente final que te va a preguntar absolutamente todo si es un cliente que se dedica pues, a venta de máquinas de café. Pues hay que entender su negocio como tal y cómo proteger ese dato. Al final es eso, ¿no? Caso a caso y medida a medida. Perfecto. Por resaltar parte de Ingram Micro, porque esa la conozco bien desde EMEA, Assessment de seguridad. Hoy en día ¿Cierto? seguimos contando con que la ciberseguridad es un poco un intangible, en el sentido Sí. de pagas por protegerte el día de Es mañana. muy difícil, sí. Entonces creo que es muy importante para los partners entender dónde están sus clientes. Y al final no se trata de una venta, se trata de una asesoría. Y la asesoría traerá una venta. Pero sin ver el valor o sin ver la necesidad, Es muy difícil. es muy difícil llegar allí. Total. Y ahí Ingram Micro también está haciendo gran trabajo. Claro. Que esa parte es muy importante. Gracias por recordármelo, se me había ido. Era el tema de la evaluación de seguridad junto con la parte de Cloud Assistant, que te selecciona los clientes,
al final hacer una buena evaluación va a dar motivos, va a dar conversación y va a dar un grado de madurez para que luego después se tomen decisiones. Y es quizás... Yo creo que al final es el empuje que muchas veces necesitamos para tomar ciertas decisiones. la antesala Seguridad, a un exacto. proyecto de seguridad, tal cual. Pues creo que Un placer, sí. Ha sido una charla cortita pero intensa. Sí, está muy bien, la verdad. ¿Hemos cubierto expectativas? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos para ser el primero. Va a ser Va a ser el primero. Lo primero lo hemos Secuestrado a yo creo. Cristina, la verdad. Nada, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Antes de irte, te voy a dar un detalle, que esto no estaba planificado, lo estaba mirando como diciendo, a ver qué vas a hacer. No, porque sé que... Seguro que perdón, para ti, porque a mí me mueve Raúl el enfoque. no me trae nunca nada, No, quitando a la ti no, de pero después de a 4 ella sí. años, pero... Que menos porque ya que la hemos Muchísimas secuestrado, gracias, que menos muchísimas que, gracias. que este ratillo que te hemos ocupado, Nada. pues ya sabes que luego después de Navidad viene el gimnasio y estas cosas de Esto Canarias. viene muy bien, O sea, muy hay que bien. tenerlas ahí para luego hacer el Muchísimas deporte. gracias. Ha sido Nada, un placer. a ti por tu Muchas gracias tiempo. a vosotros. Venga. Gracias. Ahora. Nos vemos en siguientes programas, ya iremos anunciando contenidos y demás. Y bueno, gracias a todos vosotros.